que disfruten mucho esta videoconferencia. Adelante, Órale. doctor, bienvenido. Muy bien, comparto entonces. Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes, noches a todos. La verdad es que siempre es un gusto el poder platicar con ustedes de, bueno, ustedes saben, el tema que me apasiona es la reanimación cardiopulmonar y muerte súbita, pero bueno, siempre estoy a la orden pues para cualquier tema relacionado con el corazón. Y agradezco a todos ustedes que se den el tiempo pues para poder escuchar los siguientes minutos lo que vamos a platicar, ¿no? Quizás algunos de ustedes estuvieron presentes en la plática que dimos a finales del año pasado, el 2019, y es una plática muy parecida con algunas cositas de actualización que hemos dado, pues que me parecieron importantes, ¿no? Entonces, déjame ver por qué no avanza. Ahí está. Entonces, esto que ustedes están viendo es el contenido de lo que quiero tocar. Algún recordatorio un poco sobre la anatomía del corazón. A mi forma de ver, me parece que a nivel prehospitalario lo que debiéramos conocer es en relación a cómo diagnosticar y tratar inicialmente los síndromes coronarios agudos, los síndromes aórticos agudos, hablar un poco de bradicardias, de taquicardias, lógicamente de los ritmos de paro cardíaco, tanto desfibrilables como no desfibrilables, y terminar la plática con reanimación cardiopulmonar y el uso de desfibrilador automático externo. Si se fijan, el último apartado, pues lógicamente la era que nos tiene ahorita a hacer conferencias de esta manera, pues está en relación a reanimación cardiopulmonar en la era del COVID. Y bueno, pues hay una publicación muy reciente por ahí que salió en esta semana por la Asociación Americana de Corazón. Entonces voy a terminar esta plática hablando un poquito de RCP en la era del COVID y quisiera, bueno, pues que cualquier duda con toda confianza. Cuando hablamos del corazón, bueno, yo creo que ya es esta parte, muchos lo hemos visto en los cursos que tenemos, un músculo hueco situado en la parte media de la cavidad torácica, lo que conocemos como mediastino anterior. Yo siempre le digo a mis pacientes que nos imaginemos que el corazón tiene forma de pirámide triangular. Es como si yo agarrara un conito del agua y yo la parte por la que tomo es la base del corazón y lo que es el pico del conito con el que tomo agua, pues va a ser la punta del corazón. Esa forma del corazón me va a servir pues para siempre tener la base del corazón mirando hacia el lado derecho y hacia arriba, y por lo tanto la punta del corazón va a estar apuntando hacia abajo y hacia el lado izquierdo. Entonces, de esa forma yo voy a poder definir que el corazón tiene una pared anterior, tiene una pared posterior, tiene una pared lateral del lado derecho, que quizás esa se marca, pero en el lado izquierdo se une más la pared anterior con la pared inferior. Por eso es que tiene una forma de pirámide triangular. Ustedes ya lo saben, color rojizo, si ustedes lo tocan es firme el corazón porque tiene mucho músculo, sobre todo pues en el lado izquierdo, ¿no? El peso aproximado, 270 gramos en el hombre, en la mujer pudiera pesar 250 gramos. Y las capacidades en cuanto al volumen, pues es diferente de acuerdo al ciclo cardíaco, ¿no? Aquí les pongo una imagen donde viene el corazón en el centro. Ustedes saben que está pues abrazado por los pulmones. Este corazón aquí en la imagen ustedes lo ven de una superficie blanca porque ya todos sabemos que el corazón tiene una tela que lo cubre, pues que es el pericardio. Entonces en esta imagen es el corazón que está en el centro y está cubierto por el pericardio. Ustedes van a ver a los lados están los pulmones. Inmediatamente en la orillita del corazón, entre el corazón y los pulmones, pues ustedes van a ver estas imágenes que son de color rojo, color azul, color amarillo,
que como en muchos lugares y en las representaciones anatómicas, pues lo rojo representan las arterias, lo azul representa las venas y lo amarillo representa los nervios. Entonces quiere decir que el corazón también recibe cierta inervación y eso lo vamos a tener principalmente aquí en esta parte lateral de donde está la unión del corazón con los pulmones. Pues inmediatamente después de la imagen anterior, lo que hago es, en esta imagen, quitar la telita que lo estaba cubriendo. Entonces, en esta imagen, el corazón ya no tiene el pericardio y por lo tanto puedo ver directamente el corazón y puedo ver las diferentes partes que lo componen. De lo que voy a señalar aquí con la flecha, pues esto es la aurícula del lado derecho, que siempre va a ser más anterior. Esto que veo aquí adelante es el ventrículo derecho, que siempre va a ser más anterior. Y voy a ver en esta parte del lado izquierdo del corazón, pues voy a ver una parte del ventrículo izquierdo, porque la otra parte queda en la parte de atrás del corazón. Y si ustedes se imaginan esta figura, pues no veo la aurícula izquierda. Y no la veo porque la aurícula izquierda queda en la parte de atrás del corazón. O sea, la aurícula izquierda siempre va a ser posterior, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a aclarar en otra imagen que voy a pasar ahorita. La otra cosa que tiene que quedar bien claro, si se fijan, el corazón aquí adelante es rojo porque estoy viendo el músculo del corazón y aquí estoy viendo una parte amarilla que esa parte representa grasa que está cubriendo o protegiendo al corazón. Y entre esa grasita, ustedes van a ver que hay unas imágenes ahí medio azules, hay otra imagen aquí medio roja, y eso representa las arterias y venas que están en los surcos del corazón. En este caso, en el surco interventricular, o sea, el surco que está entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Y si se fijan en la otra parte que aquí estoy señalando con la flecha, pues aquí lo que tengo es otro surco, pero ese surco representa la unión entre las aurículas y los ventrículos. Y a este surco le voy a llamar surco aurículo-ventricular, porque aquí voy a tener otro paquete venoso y arterial que va a seguir todo el trayecto de ese surco y lógicamente esas arterias y venas están protegidas por esa grasita que tenemos y encima recuerden que tenemos el pericardio, tenemos el espacio pericárdico y entre una hoja del pericardio visceral y el pericardio parietal, pues tenemos un líquido que lo protege, ¿no? Que ese líquido normalmente, pues así se llama, líquido pericárdico, y va a servir pues para que no haya fricción entre una hoja y otra. O sea, funciona ese líquido como lubricante y aparte como una forma de obtener nutrientes hacia el pericardio. Ese líquido, pues es normal que todos tengamos 50, 100 mililitros, pero en algún momento por alguna enfermedad ese líquido puede ser más de 150, 200, 300, medio litro, un litro, y bueno, a eso le vamos a llamar derrame pericárdico. Si ese líquido no es líquido, es sangre, pues ahora le vamos a llamar pues el derrame pericárdico, pero de tipo sanguíneo. Y aquí lo más interesante es que el pericardio es una telita muy resistente y que solamente se adecúa a los movimientos del corazón. Entonces, si en ese espacio pericárdico hay mucha cantidad de líquido, podría ser que ese líquido comprima el corazón y no permita que éste se contraiga de una manera eficiente. Y como el ventrículo derecho y la aurícula derecha tienen menos presiones y la pared de esos lugares es más delgada, pues es más fácil que si hay mucho líquido en el espacio pericárdico, pudiera aplastar al lado derecho del corazón y los síntomas empiezan a llamarse ahora de taponamiento cardíaco. Por eso es importante entender la anatomía del corazón de acuerdo a las enfermedades.
En esta siguiente imagen lo que hicimos fue quitar al corazón. Si se fijan, ya no está el corazón aquí. Nada más nos quedó el pulmón del lado izquierdo, el pulmón del lado derecho. Aquí nos quedó una imagen de algo que estuvo ahí. Entonces esta imagen de abajo es el diafragma y aquí estaba pegada la pared inferior del corazón. Entonces a esta parte inferior del corazón, por eso es que la parte inferior del corazón a veces le decimos pared diafragmática, porque es la que está en contacto directo con el músculo diafragma, ¿sí? Entonces, la parte de atrás, si se fijan aquí, lo que ustedes están viendo es un tubo medio rojo y tiene redes amarillas encima, que estas redes son nervios y ese tubo que está aquí atrás pues es el esófago. Entonces, el corazón está en contacto directo con el esófago. Ya lo demás que viene, pues de este lado está la columna vertebral. Aquí arriba ustedes van a ver pues los troncos de las arterias pulmonares y luego aquí arriba van a ver de rojo la arteria aorta y luego van a ver aquí como las imágenes de la vena cava superior que va a llegar a donde debe de estar el corazón. Y hay que dejar bien en claro también que de los pulmones van a salir estas dos sistemas de drenaje que lo conocemos como venas pulmonares. Entonces, si se fijan, aquí hay dos en el lado izquierdo, hay dos en el lado derecho, y estas son las venas pulmonares que van a llegar directamente a la aurícula del lado izquierdo, ¿sí? Esta imagen, ahora lo que hice fue quitar toda la superficie del cuerpo y lo único que dejamos fue el corazón visto desde atrás. Entonces estoy viendo la espalda del corazón y tiene que quedar bien claro, pues si estoy viendo la espalda del corazón o la pared posterior del corazón, pues a esto que está aquí es la aurícula del lado derecho. Esto de adelante le llamamos orejuela del lado derecho. Hay que recordar que la aurícula derecha le llega la sangre no oxigenada de todo el cuerpo. Entonces, aquí arriba yo tengo una vena, que es la vena cava superior, que trae la sangre de la cabeza y parte de las extremidades. Y aquí abajo lo que tengo es la vena cava inferior, que es la que trae la sangre pues de todo el cuerpo y parte del sistema venoso del hígado. Esto que está aquí es aurícula derecha. Inmediatamente aquí está dividida la aurícula derecha de esto que está acá, que es la aurícula izquierda. Entonces tenemos que recordar en nuestra mente que esta aurícula izquierda recibe a las venas pulmonares. Aquí están las 4 venas pulmonares, 2 del lado derecho, 2 del lado izquierdo, que ya lo habíamos visto en la imagen anterior. Y también les comenté que la aurícula izquierda siempre va a ser posterior, siempre va a estar en la parte de atrás del corazón y esta aurícula izquierda es la que está pegada directamente al esófago, ¿sí? Entonces, es por eso que esta imagen posterior pues la tenemos que ver. La parte que vemos aquí abajo es más el ventrículo del lado izquierdo y acá hay que recordar que aquí hay un pedacito del ventrículo derecho, recordando que el ventrículo derecho está más hacia adelante o más anterior. Por eso es que en esta imagen solo veo una parte del ventrículo derecho y veo pues más ventrículo izquierdo. Las arterias y las venas las voy a comentar ahorita en otra diapositiva. Esta imagen la pongo porque tiene que quedarnos bien claro que tenemos 2 aurículas y 2 ventrículos, pero cada cavidad del corazón tiene características anatómicas diferentes. El lado derecho, que aquí en la imagen que yo estoy poniendo en el lado izquierdo de su monitor, esta parte lo que me dice que aquí arriba lo que tengo lleno de músculo es la aurícula del lado derecho
porque la aurícula derecha siempre va a tener músculos que nosotros le llamamos pectíneos. Y esos músculos lógicamente, le dan rugosidad pues a la aurícula derecha. Y eso hace un poquito diferencia de la aurícula izquierda que tengo acá y que ustedes ven de una superficie más blanca, ¿no? Y si se fijan, aquí carece de esos músculos pectíneos, es más lisa la pared de la aurícula izquierda, entonces hay diferencia entre una aurícula y otra. Y aquí abajo, pues lo que estoy viendo es el ventrículo del lado derecho, que lo mismo, tiene mucho músculo en su interior, pero la característica del lado derecho es que las presiones son menores que las del lado izquierdo. Por eso es que cuando ustedes ven la imagen acá del ventrículo izquierdo, ustedes van a ver una pared gruesota, porque como maneja más presiones, yo le explico a mis pacientes que es como si el corazón levantara pesas. Entonces, si el corazón levanta pesas y tenemos un músculo y el corazón es un músculo, pues lógicamente el corazón del lado izquierdo va a ser más grueso por esa cantidad de fuerza que tiene que dar en cada latido del corazón. Hay que recordar que el corazón late 100,000 veces diarias, promedio, ¿eh? Un niño puede llegar a latir 120,000 veces por día. Entonces el número de latidos, pues sáquenle cuenta, ¿no? Una persona que le late en el día 100,000 veces el corazón y que tiene 40, 45 años de edad, pues sáquenle cuenta cuántas veces ha latido ese corazón. Pero si aparte tengo una persona que no tiene 40 años, tiene 80, ¿y cuántas veces ha latido ese corazón? Pero aparte, esa persona tiene también presión alta, tiene diabetes, tiene colesterol, tiene arterias tapadas, ya tuvo un infarto, pues lógicamente esto rojito que yo veo de pared, pues se tiene que modificar. Y ahí es donde vienen las enfermedades del corazón. ¿Qué cosa hay que recordar? El corazón tiene 4 válvulas y esas válvulas son como una válvula check. Esa es una explicación muy fácil para los pacientes. Una válvula check es como la de los tinacos. Entonces permite que el agua pase, pero que no se regrese. Entonces el corazón tiene 4 válvulas precisamente que van a hacer que la sangre pase, pero que no se regrese. Porque hay que recordar que todo esto es un ciclo cardíaco y al momento en que se contraen las aurículas, bombea sangre hacia los ventrículos. Esa sangre no se puede regresar a la aurícula y por lo tanto de ahí el ventrículo tiene que vaciarlo a todo el organismo. Por lo tanto, no puede haber forma que se regrese la sangre de manera normal. Por eso es que existen estas válvulas. Y en esta imagen de acá, del lado derecho, la parte inferior de su pantalla, yo les puse a la válvula tricúspide. La válvula tricúspide es la válvula que está entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Nos enseñaron en la escuela que se le llama tricúspide porque pues tiene 3 valvas y en esta parte hay una valva acá arriba que se llama anterior, hay una valva aquí abajo que se llama posterior y hay una que está pegada al centro del corazón que le llamo valva septal. Son 3 valvas o quiere decir que son 3 velos que va al momento en que la válvula se cierra, pues es cuando no permite que la sangre se regrese. Y aquí es muy fácil de recordar en el sentido de que la válvula tricúspide tiene 3 valvas, la válvula aórtica tiene 3 valvas, la válvula pulmonar tiene 3 valvas y la única válvula que tiene 2 valvas es la válvula mitral, ¿sí? Entonces a esa le hemos llamado bivalva o bicúspide, ¿no? Entonces, pues la válvula mitral, que es la que está entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, pues solamente tiene una valva anterior y una valva posterior.
que cuando se cierra, pues no permite que la sangre pase del ventrículo izquierdo a la aurícula del lado izquierdo. Entonces, esa es la del lado derecho, se llama válvula tricúspide, y la del lado izquierdo se llama válvula mitral. La válvula mitral, aquí lo pongo en la imagen, tiene una valva anterior y una valva posterior. Esta imagen inferior que puse, pues es que la válvula mitral tiene músculo y este músculo está agarrado por dentro al ventrículo izquierdo. O sea, las paredes del ventrículo izquierdo, ahí está agarrado. Y eso lo que hace es que permite que pueda yo cerrar la válvula del lado izquierdo, la válvula mitral, la pueda cerrar yo para que la sangre pueda ser expulsada a través del ventrículo izquierdo hacia la aorta y tener que atravesar la válvula aórtica que está localizada en la salida del ventrículo izquierdo. Entonces, por eso es que la válvula mitral tiene músculos, que a estos músculos le llamamos músculos papilares, ¿sí? A continuación me voy a la válvula pulmonar. Quizás esta válvula es la que menos patologías produce, pero está muy asociada a problemas de nacimiento y muchos de ustedes han escuchado que los niños nacen con un soplo. Entonces, esta válvula es una de las que pueden generar soplos en los niños, pero en muchos niños ese soplo desaparece y no hay mayor problema. Entonces, la válvula pulmonar es la que se encarga de evitar que la sangre se vaya del ventrículo derecho, o sea, va a salir del ventrículo derecho la sangre y se va a ir a través de la arteria pulmonar, se va a ir hacia los pulmones. Entonces, una vez que la sangre pasa por esa válvula pulmonar y que va llegando a los pulmones, pues no permite esta válvula que la sangre se regrese nuevamente al ventrículo del lado derecho. Entonces, esta válvula se localiza en la salida del ventrículo derecho. Y para finalizar, la válvula aórtica, que esta válvula aórtica está localizada en la salida del ventrículo izquierdo, precisamente en la unión de esa salida del ventrículo izquierdo con la arteria aorta. En la imagen A, que veo aquí, que pongo aquí en la diapositiva, ustedes ven una válvula aórtica cerrada y ustedes van a ver aquí una especie de fositas, le digo yo. Esto es como cuevitas que están en la parte superior de la válvula, que lo importante de estas cuevas o de estas fosas, que también se le han llamado nidos de golondrina, aquí en la imagen inferior se ven esos nidos de golondrina. Si alguna vez han visto cómo son los nidos de golondrina aquí en nuestro estado, pues la golondrina lo que hace es agarrar pedacitos de basurita, de hierba, palitos de los árboles y lo va pegando como con lodo y esto queda incrustado en la pared de las casas y en la parte de arriba de este nido pues es donde la golondrina va a poner los huevos y ahí va a tener a sus crías. Entonces quiere decir que este nido pues va a tener una superficie como una cuevita, ¿no? Y esa cuevita va a ser importante porque esa cueva va a tener ustedes van a ver aquí tres valvas que tiene la válvula aórtica. Entonces una valva de esta va a estar del lado derecho y otra valva va a estar del lado izquierdo. Y eso tiene importancia porque en este lugar ya está la aorta, la arteria aorta, y de este lugar van a nacer las arterias coronarias, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Quiere decir que cuando esta válvula esté abierta, la sangre va a pasar del ventrículo izquierdo hacia la aorta y cuando la válvula esté cerrada, no va a poder regresarse la sangre, pero esa sangre sí va a poder meterse a las arterias coronarias
Y esto es importante porque las arterias coronarias son las que llevan sangre al corazón para poder alimentarse. Y estas arterias coronarias se llenan más en diástole, ¿sí? Esta imagen que pongo es de las arterias coronarias. Acá de su lado derecho de la pantalla, ustedes tienen un diagrama de cómo está aquí en el centro la válvula aórtica y de este lado pues va a nacer la arteria coronaria del lado derecho y de este lado va a nacer la arteria coronaria del lado izquierdo. Acá en el lado izquierdo de su pantalla, pues lo único que vemos es una imagen anatómica de la válvula aórtica y esta lo mismo, ¿no? Nada más que aquí ya se ve la arteria coronaria del lado derecho y esta es la arteria coronaria del lado izquierdo. Entonces, de ahí nacen las arterias coronarias, estando en relación precisamente con la arteria aorta. Esta es una imagen nada más agrandada de cómo es pues la válvula aórtica y pues ustedes van a ver aquí los hoyitos donde sale para la arteria coronaria del lado izquierdo y de este lado pues para la arteria coronaria del lado derecho. Las arterias coronarias son las que van a llevar sangre al corazón para nutrirse. En las imágenes anteriores les mostré una parte donde se veía la superficie externa del corazón y había un poco de grasa. Bueno, pues entonces esta imagen es el corazón visto desde adelante. Aquí vamos a ver cómo nace la arteria del lado izquierdo, ¿sí? Y esta arteria del lado izquierdo se va a dividir en una arteria que baja, que se llama descendente anterior, y va a haber una arteria que se va hacia atrás, que se llama arteria circunfleja. Entonces, esto es lo que es la arteria coronaria del lado izquierdo. Y del lado derecho, pues vamos a tener lo que conocemos como arteria coronaria derecha. Estas arterias, tanto coronaria derecha como circunfleja, van a abrazar al corazón hacia la parte de atrás. Y una vez que se van hacia atrás, vamos a ver esta imagen. Esta imagen es la espalda del corazón, o sea, la parte posterior. Y de este lado, pues como están viendo ustedes su pantalla, esta es la parte de atrás del corazón. Lo que veo aquí es la arteria circunfleja que viene de adelante hacia atrás y va a abrazar al corazón hacia atrás. Y de este lado lo que voy a ver es la arteria coronaria derecha que va a abrazar el corazón hacia atrás. Ya eso se va a dividir en otras arterias y lógicamente todo esto que ven ustedes de azul son las venas que van a traer sangre no oxigenada del mismo corazón, no del cuerpo. Y esas venas van a llevar la sangre hacia este lugar que es la aurícula del lado derecho. Entonces, esto es el sistema venoso y arterial del propio corazón, ¿sí? Pasando al siguiente tema, eso es un recordatorio de lo que es la anatomía. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que conocemos como síndromes coronarios agudos. Ese es el nombre que se le ha dado a lo que todos le hemos llamado infartos desde hace muchísimos años, ¿no? De la época de los 40 más o menos. Y aquí es donde hago una reflexión siempre, porque la época que estamos viviendo ahorita del COVID, pues todo el mundo anda asustado porque a quien le pega más duro es al que tiene problemas del corazón, ¿sí? O sea, al que tiene presión alta, al que tiene diabetes, al que tiene colesterol, al que fumó, al que tiene problemas del pulmón. Pero hay que recordar que muchas de estas enfermedades las podemos evitar si hacemos buena dieta, si hacemos ejercicio, si no fumamos, si no estamos panzones, ¿no? Entonces, de alguna manera, sin raspar muebles, ¿no? Sin raspar muebles, ¿no? Entonces, en realidad, no te preocupes, hay más, te aseguro, en el grupo, ¿no? Pero esto tiene que ser una reflexión, pues, ¿no? Porque esto hay que pasarle la información a nuestros hijos, pues, de que tienen que tener un estilo de vida saludable, pues, ¿no? Para el 2010, fíjense, se conocen más de 300 factores que pueden provocar infartos.
O sea, pueden provocar arterias tapadas. Y no sabemos en México, pero en Estados Unidos para el 2018 se pensaba que cada 40 segundos ocurría un infarto. ¿Sí? Entonces se piensa que cada 17 segundos pudiera estar ocurriendo un infarto en México. ¿Sí? Entonces, imagínense la cantidad de infartos que están ocurriendo y eso lo podemos evitar. En 2017 salieron las actualizaciones de infarto a nivel mundial y lo que nos dijeron es que a toda persona que tenga un dolor en el pecho, sugestivo de infarto, le tenemos que llamar síndrome coronario agudo. ¿Y eso por qué? Porque hay pacientes que tienen dolor de pecho y no es infarto. Hay gente que tiene dolor de pecho y es solamente angina de pecho. Hay gente que tiene infarto, pero son infartos muy pequeños que a lo mejor no necesitamos destapar la arteria tan pronto, pero hay infartos que tienen oclusiones al 100%, que cada segundo que vaya pasando es muerte del músculo del corazón. Por eso es que todo esto lo tenemos que catalogar como síndromes coronarios agudos. Y así le tenemos que llamar para poder nosotros dar un diagnóstico. En esta imagen que estoy poniendo aquí, ustedes van a ver un electrocardiograma. Este electrocardiograma muestra que todo es aparentemente normal. Y voy a poner aquí mi flecha en un lugar que le hemos llamado punto J. Entonces, si ustedes se fijan, el punto J en la primera imagen está en la línea del piso del electrocardiograma. Pero en esta siguiente imagen, ese punto J se elevó, ya se fue hacia arriba. Y este es el infarto que debemos nosotros de detectar lo más pronto posible. Si eso no lo detectamos, significa una obstrucción de la arteria al 100%. Y quiere decir que todo ese tiempo está esa parte del corazón sin sangre y esa parte del músculo del corazón se está muriendo. Entonces, yo a mis pacientes les explico que esto es como si ustedes agarraran a un familiar, le aprietan el cuello y no lo dejen respirar por ningún motivo. Cada segundo que pase va a aumentar la probabilidad, pues, de que esa persona muera. Entonces, en el síndrome coronario agudo, el objetivo es detectar este infarto con elevación del segmento ST lo más pronto posible. Por eso es que le tenemos que llamar síndrome coronario agudo y este va a ser el que se convierte en una prioridad, ¿sí? Ahora, hay muchas cosas que nos han envuelto con el paso del tiempo en cuanto a infartos y ahora nos dicen que hay una definición universal, o sea, hay gente que ha estudiado esto y nos dice, el infarto es una persona que tiene síntomas típicos de isquemia, o sea, de una parte del corazón que está sufriendo. Hay gente que le duele el pecho, le aprieta, se le va el cuello, se le va el brazo izquierdo, suda, le dan ganas de hacer pipí, popó, se pone pálido. Entonces, a eso le han llamado una definición universal de infarto. Y también nos hablan de una clasificación universal del infarto, porque ahorita lo voy a explicar, pero el infarto más común que ocurre es el que se tapa la arteria por un tapón de colesterol y ese tapón de colesterol se revienta
y se forma un coágulo, ¿sí? Pero no es lo único. O sea, eso es un tapón de colesterol que se reventó. Y a ese le llamamos infarto tipo 1 y digamos que es el más común. Pero también hay gente que tiene tapones y que no le compromete la circulación cuando está en condiciones normales. Pero si en algún momento tiene anemia, tiene una taquicardia, tiene alguna enfermedad que haga que el corazón tenga que latir más, pues a lo mejor ese tapón no va a permitir que el corazón funcione. Y por eso también pues tenemos infarto tipo 2. El infarto tipo 3 es el paciente que cae muerto en la calle y que nosotros creemos pues que lo que provocó eso fue un infarto y bueno, si logramos rescatarlo, darle RCP, utilizar un desfibrilador, pues seguramente ese paciente nos va a llegar al hospital y podríamos nosotros destaparle la arteria. Hay un infarto que le llamamos el tipo 4, es aquel paciente que todo estaba bien entre comillas, le detectamos una arteria del corazón con tapón, lo llevamos a cateterismo y resulta que al hacerle el cateterismo se nos infartó. Entonces, ese es el infarto que le llamamos tipo 4. Y el tipo 5 es un paciente que ya sabemos que tiene arterias tapadas, se lo intentó destapar con cateterismo, no se pudo, ese paciente terminó en una cirugía y resulta que se nos infartó en la cirugía. Entonces, eso es una clasificación que se hizo pues para hacer los diferentes grupos. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que dominar es el infarto tipo 1. Y aquí en la imagen lo que estoy poniendo es el interior de una arteria coronaria. Aquí de amarillo ustedes van a ver el tapón de colesterol que se fue formando con el paso de los años. Ese tapón en algún momento se reventó. Aquí en la flecha yo les estoy señalando una parte más roja adentro de lo amarillo. Y aquí estoy señalando que ese tapón amarillo se rompió y eso el cuerpo creyó que esto es una herida. En realidad sí es una herida, pero adentro de la arteria coronaria. Y eso generó que se formara un coágulo. Entonces, 60-70% de la grasa tapa la arteria y el otro 30-40% lo tapa el coágulo, pues entonces tenemos una obstrucción al 100% y eso es lo que provoca el infarto o el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST y por lo tanto es el que necesita cateterismo y hay que destaparle esa arteria pues lo más pronto posible, ¿no? Bueno, entonces, lo que debemos de saber a nivel prehospitalario es que el síndrome coronario agudo, en cuanto nosotros sospechamos de que alguien tiene un síndrome coronario agudo, yo nada más tengo que saber en el ámbito prehospitalario si tiene elevación del ST o si no tiene elevación del ST. Si el paciente dice, doctor o paramédico, me duele el pecho, me aprieta, se me va el brazo izquierdo, estoy sudando, ustedes piensen en un síndrome coronario agudo. Y lo que van a tener que hacer es tomar un electrocardiograma en la casa del paciente. Yo sé que a veces pues nos estamos enfrentando a que en el medio prehospitalario eso a veces cuesta trabajo, pero pues debemos de tratar de ofrecerle una medicina de primer nivel a los pacientes y en la medida de lo posible pues debemos procurar que arriba de las ambulancias tengamos nosotros electrocardiógrafos y que ustedes puedan tener un sistema para enviárselo a algún doctor o al médico que los esté apoyando a ustedes desde la base, ¿no? Entonces el objetivo tiene que ser detectar la elevación del segmento ST. Esta imagen que estoy poniendo aquí es una arteria del corazón normal cuando todos tenemos 10 años de edad. Pues sí, este es un popote, es una tubería y el centro pues está limpiecito y todo lo que es la orillita de este círculo
pues es el interior de la arteria. Entonces hay músculo, todo está limpio por dentro, no hay mayor problema. Pero resulta que con el paso del tiempo le vamos agregando estos taponcitos de colesterol, que es grasita que voy embarrando en el interior, pues, de las arterias. ¿Eso qué va a suceder? Pues lo cierro más, cierro más, cierro más, cierro más la arteria, y todo esto amarillo, lo que ustedes ven es grasa. Y el centro, esto negro, es el único lugar por donde puede pasar la sangre. Entonces, si se fijan, pues hay como un 80% de obstrucción por grasa y solamente un 20% que es donde puede pasar la sangre, y por lo tanto, pues eso puede generar síntomas, sobre todo cuando hacemos esfuerzos. Si aquí tenemos una luz de la arteria y aquí tenemos un tapón de colesterol y este tapón se rompe, pues entonces aquí se va a formar un coágulo y lo que va a hacer es que se va a romper esa placa de colesterol y este coágulo va a tapar por completo la arteria y va a ocluir por completo, y esa parte del corazón que debiera recibir sangre, pues va a empezar a morir. Y en ese momento se genera el síndrome coronario agudo con elevación del ST. Esta es una imagen de cateterismo, donde aquí estoy viendo lo blanco es el medio de contraste que pinta la arteria, y esto que estoy señalando es un tapón de colesterol que ya está mezclado con un coágulo, y pues eso está ocluyendo la arteria, ¿sí? A nivel prehospitalario, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y esto es lo que nos dicen los libros. A nivel prehospitalario, tenemos que encontrar los signos y síntomas, y lo primero que tengo que tener yo es alto nivel de sospecha. O sea, yo tengo que, en base a los síntomas del paciente, decir, este paciente tiene un síndrome coronario agudo y necesito llevarlo a un lugar que se destape la arteria. Pero lo que yo necesito es tener un electrocardiograma que me diga si es con elevación del ST o sin elevación del segmento ST. Entonces quiere decir que hay muchas ciudades que no tienen sala de hemodinamia para poder destaparle esa arteria por cateterismo. Entonces tienes que tener una estrategia para destaparle esa arteria con medicamento. Si tú tienes un hospital cercano que no tiene sala de cateterismo, pues aunque el hospital esté más lejos, a veces hay que decidir el hecho de llevar a ese paciente hasta el lugar más lejos, pero donde le puedan hacer cateterismo cardíaco. Pero si no tenemos un hospital cercano para hacerle cateterismo cardíaco, a ese paciente hay que meterle el medicamento que se llama fibrinolítico para destaparle esa arteria, ¿sí? Entonces, quiere decir que aquí debemos de tomar en cuenta el momento en que inician los síntomas y yo decidir, ¿lo llevo a un hospital con cateterismo? ¿Lo llevo a un hospital sin cateterismo? Pero en el momento en que yo le tome el electrocardiograma, yo debo de tener 10 minutos para pensar hacia dónde debo de llevar ese paciente. Y vuelvo a recalcar nuevamente el mundo ideal. En otros países se pone medicamento para destapar la arteria desde arriba de la ambulancia, con un medicamento que se llama fibrinolítico. Entonces, lo ideal sería que en nuestro país tuviéramos ambulancias que trajeran fibrinolítico en su interior. Entonces, ahora, si el paciente presenta un síndrome coronario agudo, pero tuvo un paro cardíaco súbito, o sea, quiere decir que se tapó la arteria, eso generó una arritmia y el paciente hizo paro cardíaco súbito en su casa. Si es un paciente de más de 35 años de edad y hace muerte súbita en su casa y un familiar le dio RCP, yo debo de pensar que este paro cardíaco es por un infarto
y por lo tanto yo debo de ver la forma de trasladar a ese paciente en un lugar donde se le pueda destapar la arteria como urgencia. ¿Qué vamos a hacer nosotros para evaluar a ese paciente? Incluso esto lo debe de hacer el paramédico en el momento en que llega a la casa del paciente. Hay que interrogar muy bien al paciente, preguntarle los síntomas, cómo es el dolor, y hay que procurar que en la casa podamos tomarle nosotros un electrocardiograma en los primeros 5 a 10 minutos de que el paciente llegó. Ese electrocardiograma yo debo de ver la posibilidad de mandarlo con un doctor que me apoye para poder definir el tratamiento. Entonces, el electrocardiograma de 12 derivaciones es el más importante cuando yo sospecho que el paciente tiene un síndrome coronario agudo. Si ya estoy en un hospital, pues lo que voy a hacer es tomarle muestras de sangre. Pero a nivel prehospitalario lo que interesa es sospechar que el paciente tiene un síndrome coronario agudo. Aquí pongo varios electrocardiogramas. Aquí vamos a ver un síndrome coronario agudo de la pared inferior del corazón. Ustedes ven aquí la elevación del punto J o del segmento ST que le llamamos. Este es un infarto inferior. Luego voy a tener un infarto con una elevación del punto J de la pared anterior del corazón. Entonces, cualquiera de los dos, yo le voy a llamar síndrome coronario agudo y tengo que sospecharlo primero por los síntomas y luego tengo que tomarle un electrocardiograma. Desgraciadamente, hay pacientes que tienen electrocardiogramas como este, que es un bloqueo de la rama izquierda. Hay pacientes que tienen un electrocardiograma como este, que es un paciente con marcapasos. Entonces, este tipo de pacientes es un gran reto a nivel prehospitalario, pues porque la sospecha diagnóstica lo vamos a hacer con los síntomas, pero el electrocardiograma pudiera no apoyarme mucho en cuanto al diagnóstico, ¿no? Hay muchas alteraciones de los electrocardiogramas. Aquí ustedes van a ver en esto que estoy poniendo en la flechita, acá donde dice V4, pues que el segmento ST ya no se fue para arriba, sino que se fue para abajo. Eso se llama síndrome coronario agudo sin elevación del ST y eso amerita otro tipo de tratamientos que nosotros vamos a hacer en el hospital. Entonces, si se fijan, todos los síntomas tienen que estar enfocados y el diagnóstico a un infarto con elevación del segmento ST. Y luego la otra cosa que tenemos de problema, pues es que a veces todo depende en qué momento le tomé yo el electrocardiograma al paciente. Entonces ustedes van a ver aquí, en la hora 0 hasta la 4, pues esta imagen como están en las flechas es la que se ve en el electrocardiograma. Pero si ese infarto ya tiene más de 4 horas, pues entonces va a cambiar un poquito y es el segundo electrocardiograma. Y luego, si por algún motivo el paciente se tardó más de 24 horas en buscar ayuda, pues ya empieza a haber un electrocardiograma diferente. Y ese es el motivo por el cual, pues tenemos que tratar de hacer diagnóstico desde el minuto 0 para poder destaparle la arteria lo más pronto al paciente. Porque cada minuto que pase es músculo del corazón que se está muriendo y lo que ya se murió, realmente no hay nada que yo le pueda ofrecer. Si pasan más de 6 a 12 horas, seguramente la cantidad de músculo que se va a morir es muy grande, ¿no? Por eso tiene que ser lo más pronto posible. Y en esta imagen lo que pongo es que tenemos que decidir, solamente hay 2 formas para destapar en el momento de la urgencia a un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Una de ellas es, le pongo un medicamento que destruya el coágulo o lo meto a una sala de cateterismo donde por la ingle o por la arteria de la mano entramos hasta el corazón con una guía de alambre. Esa guía de alambre tiene un balón en la punta
ese balón lo metemos adentro de la arteria donde está el tapón, ese balón lo inflamos y aplastamos la grasa por dentro para que quede totalmente abierta la arteria. Y después de eso, se coloca un resorte adentro de esa arteria. Ese resorte nosotros le llamamos stent. Entonces, lo que dice el manual del ACLS es que en el medio prehospitalario o en el medio hospitalario, lo que yo tengo que hacer, sospechar de que el paciente tiene un infarto, o sea, un síndrome coronario agudo. Si el paciente hizo paro cardíaco, pues no hay duda de que hay que irnos directamente a darle RCP. Pero si el paciente no hizo paro cardíaco, yo tengo que ver si hay necesidad de darle medicamento en la ambulancia y si hay necesidad de ponerle oxígeno. Los únicos medicamentos que yo le pudiera dar, morfina, nitroglicerina, aspirina y bueno, pues el oxígeno, ¿no? Pero el oxígeno no es para todos, la aspirina no es para todos, la nitroglicerina no es para todos y la morfina no es para todos. Entonces tenemos que seleccionar qué paciente sí necesita y qué paciente no necesita. Anteriormente nos daban mucho la información de una mnemotecnia que se llama dale la mano al paciente o dice la mona saluda al paciente. Pero con el paso del tiempo se vio que no todos los pacientes necesitan la mona ni la mano. Entonces, ojo, en nuestra ambulancia tenemos que traer equipos que midan la saturación de oxígeno directamente en el dedo, que es el más facilito. Si el paciente satura arriba del 90%, no necesita oxígeno. Y eso es algo que ya se ha sabido de unos años para acá. Entonces quiere decir que no todos los infartos necesitan oxígeno. Entonces yo debo de considerar si el paciente tiene síntomas sugestivos de infarto y este tiene una saturación arriba del 90%, no necesita oxígeno. Pero tengo que estarlo vigilando constantemente. Si en algún momento baja del 90%, entonces sí, le voy a tener que poner oxígeno. Y fíjense ustedes cómo dice aquí en la imagen de la diapositiva. No se recomienda administrar oxígeno sistemáticamente, o sea, a todos, en la gente que sature más del 90%, porque tiene algunas consecuencias tóxicas para el corazón y para otros lugares del cuerpo. Y la otra dice que opiáceos, administrar opiáceos es nivel 2A. Eso significa opiáceos es la morfina para quitarle el dolor. Entonces quiere decir que hay pacientes que le ponemos morfina, sobre todo los que tienen infarto de la parte de abajo del corazón, y esos pacientes a veces se les baja mucho la presión. Y esto lo menciono porque hay lugares en Estados Unidos que tienen morfina en la ambulancia, tienen aspirina, nitroglicerina y lógicamente pues el oxígeno. Entonces las recomendaciones son internacionales y nosotros la tenemos que conocer. Si yo decido ponerle un medicamento para destruir el coágulo, pues hay algunas cosas que yo debo de preguntar que se llaman contraindicaciones absolutas o contraindicaciones relativas. O sea, quiere decir que si yo le meto un medicamento que destruye el coágulo que tiene en ese momento, podría ser que también yo le provoque daño al paciente. Entonces, a nivel prehospitalario y hospitalario, se hace un checklist para ver quiénes son los que sí se van a beneficiar con el medicamento y quiénes no se van a beneficiar. De los medicamentos para destruir el coágulo, el que más utilizamos en los hospitales actualmente es uno que se llama Alteplase. El problema del Alteplase es que tiene que ser más en el medio hospitalario, tiene que ponerse en infusión continua por la vena y eso requiere estar pegado al paciente más o menos una hora y media y se modifican las dosis de infusión del medicamento. A nivel prehospitalario, el medicamento que más se ha utilizado se llama Tenecteplase o TNK. La ventaja del Tenecteplase es
que podemos de alguna manera nada más saber el peso del paciente y con eso de una ampolleta donde viene el medicamento, lo que voy a hacer es obtener la dosis que le toca al paciente por el kilogramo de peso y nada más se la pongo por la vena en un bolo único. Ese es el que más se utiliza a nivel prehospitalario y el medicamento se introduce a la vena, al corazón, a la arteria del corazón y empieza a destruir ese coágulo. Entonces, en realidad, ese es el que más se aconseja pues para el ámbito prehospitalario, ¿no? Pero pues tiene que haber un sistema bien organizado de todo eso. Si al final yo decidí pues hacerle angioplastía, o sea, llevarlo a cateterismo, bueno, pues ya los doctores que se encargan de eso, pues lo que van a hacer es identificar dónde está el tapón, van a meter las guías de alambre adentro de la arteria, van a inflar ese balón y van a tener una arteria completamente destapada. Entonces tienen que saber ustedes en su localidad qué hospitales cuentan con sala para cateterismo. Por eso es que el ámbito prehospitalario pues se le ha dado mucho auge a meterle medicamentos en la vena y eso destapa la arteria por completo y le da oportunidad al paciente que llegue al hospital. Hablar de síndromes aórticos agudos. Ahora me voy a ir de las arterias tapadas, me voy a ir a algo que se llama síndromes aórticos agudos. Y esto tiene mucha relevancia porque resulta que no todo dolor de pecho es un infarto. O sea, tengo yo que saber detectar otras posibles causas de dolor. Ese dolor de pecho, pues puede tener otras posibles causas. Hay mucha gente que confunde el dolor de pecho con, por ejemplo, gastritis. Hay gente que tiene espasmos del esófago, como un calambre del esófago y le duele el pecho. Hay gente que se le revienta un pulmón y le duele el pecho. Hay gente que tiene problemas en los músculos de enfrente y pues le duele el pecho. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es identificar posibles causas. Por eso es que si yo pienso en un síndrome coronario agudo, o sea, un infarto, ese requiere un tratamiento. Y el síndrome aórtico agudo es la arteria del corazón que sale del corazón y lleva sangre a todo el cuerpo, se llama arteria aorta. Y es una arteria muy gruesa, mide 3 centímetros promedio de diámetro. Entonces, si se fijan, pues es como una manguera. Entonces, el síndrome aórtico agudo se refiere a que esa manguera, esa arteria aorta, se desgarró por presión alta, por alguna malformación, por alguna enfermedad, por muchas causas. Y el paciente por lo regular te dice, doctor, me dolió el pecho y sentí como que me desgarraron por dentro. Sentí un estirón, sentí un jalón. Entonces, si yo a un síndrome aórtico agudo le meto el medicamento para destapar arterias coronarias, lo más probable es que yo voy a matar a ese paciente. Por eso tengo que tener un alto nivel de sospecha cuando es un síndrome aórtico agudo, ¿sí? Entonces, y lógicamente cuando ustedes le tomen el electrocardiograma, pues no va a tener elevación del ST. Entonces ya te va a ir orientando. Si no tiene elevación del segmento ST en el electrocardiograma, pues probablemente la causa es otra, ¿no? Y por lo tanto, si ustedes sospechan que la arteria aorta se desgarró, porque el paciente me dice, doctor, sentí como que me abrieron el pecho, me jaló, me quemó, me desgarró, incluso dicen esa palabra, pues entonces ustedes ya tienen que pensar en que pudiera ser otra causa de dolor de pecho y no un infarto. Ya en realidad a nivel prehospitalario, lo único que tiene que existir es la sospecha clínica, porque a ese paciente seguramente no le vamos a dar aspirina, no le vamos a dar nitroglicerina, no le vamos a poner fibrinolítico, entonces nada más le vamos a controlar la presión en el ámbito prehospitalario,
preguntar si está tomando medicamentos como beta bloqueadores, que eso es metoprolol, propranolol, atenolol, ¿no? Y bueno, ya nosotros en el hospital nos encargamos del tratamiento porque no hay otra. O le haces cateterismo o le haces cirugía para reparar la arteria aorta, ¿no? Entonces, los síndromes aórticos agudos tenemos que saberlos a nivel prehospitalario, porque entre más rápido diagnostiquemos, y si tú me dices como paramédico, a mí como cardiólogo en el hospital, oiga doctor, yo sospecho que puede tener un síndrome aórtico agudo, para cuando el paciente llegue yo ya tengo la sala de tomografía lista para poder de alguna manera diagnosticarlo a tiempo. Por eso es que entra dentro de las urgencias cardiovasculares, aunque a nivel prehospitalario no le van a dar el tratamiento, pero el alto nivel de sospecha diagnóstica es importantísimo, ¿sí? Bueno, paso al siguiente grupo, que es lo de las bradicardias. Aquí no me voy a detener mucho, lo que hay que entender es que bradicardia, en término estricto, dice frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto. Eso es una bradicardia. El sistema eléctrico del corazón, pues tiene un nodo sinusal, unos haces internodales, un nodo auriculoventricular. Aquí está un haz de His y tengo una rama derecha y una rama izquierda del haz de His. Cuando yo hablo de bradicardias, pues pueden ser de varios tipos. O sea, lo único que debo de entender a nivel prehospitalario, pues es que la frecuencia cardíaca está menos de 60 latidos por minuto. Esa es la definición estricta. Ahorita voy a aclarar alguna cosa importante. Bradicardia sinusal. ¿Qué significa? Que el marcapasos natural del corazón está mandando menos de 60 latidos por minuto. No sé la causa, pero debo de investigarla. Y también puede haber bloqueos del corazón, donde el marcapasos natural a nivel del nodo auriculoventricular, pues está teniendo un retraso para que la electricidad llegue de la aurícula al ventrículo. Y eso puede generar varios síntomas, pero eso solo se diagnostica por electrocardiograma. También puede haber bloqueos de segundo grado. Estos bloqueos de segundo grado hay de dos tipos principales. El MOVITS 1, donde significa que la electricidad sale de la aurícula, pero tarda en llegar al ventrículo. Y en cada latido se va tardando más. Por ejemplo, aquí se tardó 190 milisegundos, aquí se tardó 280, aquí se tardó 360 milisegundos. Y aquí en esta parte, pues simplemente ya no, el impulso que salió de la aurícula, pues no llegó al ventrículo. Entonces eso puede generar algunos síntomas en el paciente y solamente se diagnostica por electrocardiograma o en el monitor cardíaco. Pero aquí lo que interesa, ¿quién de estos pacientes tiene frecuencia cardíaca de menos de 60 latidos por minuto? Aquí tenemos un bloqueo AB de segundo grado que le llamamos tipo 2 o MOVITS 2. Aquí la diferencia está que generalmente la actividad eléctrica del corazón va a salir normal desde la aurícula, pero en algún momento no va a llegar al ventrículo. Y eso va a provocar que el corazón se pare 2, 3, 4, 5, 6, 7 segundos, dependiendo el grado del bloqueo. Lógicamente, entre más se pare el corazón, más segundos se pare, pues el paciente tiene más síntomas, ¿no? Por eso es que yo debo de detectar esto y esto se detecta por electrocardiograma o por el monitor cardíaco del paciente. Y el bloqueo más peligroso, pues es el bloqueo AB de tercer grado, donde la parte de arriba que se llama aurículas manda impulsos, pero la parte de abajo no recibe ninguno. Y por lo tanto, en la parte de abajo el ventrículo tiene que formar sus propios impulsos, pero sus propios impulsos son muy lentos, generalmente 30, 40 latidos. Para esto, yo tengo que basarme en un electrocardiograma que puede ser de 12 derivaciones o puede ser en un monitor. Y, ojo, hace rato cuando empecé lo de bradicardias, yo les dije, las bradicardias son frecuencias cardíacas de menos de 60 latidos por minuto. Pero la guía internacional del ACLS o del BLS
nos dice que le pongamos atención a los pacientes que tienen menos de 50 latidos por minuto. Porque sería raro que alguien entre 50 y 60 latidos por minuto tuviera síntomas. Entonces, ¿quién nos interesa? El que tenga menos de 50, ¿sí? Ahora, a ese que tiene menos de 50, pues yo voy a checar si la presión está arriba de 90 la sistólica o menos de 90. Voy a checar si ese paciente está consciente o le preguntas algo y no sabe ni dónde está. O sea, está alterado el cerebro porque no está mandando sangre a ese corazón. Tiene signos de shock, le duele el pecho o bien tiene mucha falta de aire. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tengo una frecuencia cardíaca menos de 50 y tengo estos síntomas, yo debo de pensar en darle algún medicamento para corregirlo. En el ámbito prehospitalario, lo que ustedes van a tener es atropina para poder mejorar esa frecuencia cardíaca y van a tener probablemente un marcapasos a través de la piel, que se llama marcapasos transcutáneo, que muchos de los equipos de desfibriladores ya lo traen incluido. También podemos poner medicamentos como dopamina o adrenalina, pero esos medicamentos tienen que ser en infusión y lo mejor es que a nivel prehospitalario tengan el apoyo o un respaldo de un médico que les ayude pues para poder ponerle este tipo de medicamentos a los pacientes. Entonces, en el ámbito prehospitalario probablemente van a tener atropina y el marcapasos transcutáneo, pues que requiere un entrenamiento mínimo pues para poder llevarlo a cabo, ¿no? En las taquicardias, voy a detenerme nada más en dos puntos importantes. Lo que nos dicen los libros es que si las taquicardias están arriba de las de His, le llamemos supraventriculares. Y si las taquicardias están debajo de las de His, le llamemos ventriculares. El problema es que a nivel de ambulancia o a nivel de urgencias, a veces es muy difícil diagnosticar cuándo es una supraventricular y cuándo es una ventricular. Entonces, la recomendación es que mejor digamos taquicardias de QRS angosto cuando el QRS en el electrocardiograma o en el monitor mide menos de 3 cuadritos chiquitos, o sea, 0.12 segundos. Menos de eso es taquicardias de QRS angosto, o sea, delgadito. Y si la taquicardia mide más de 0.12 segundos, o sea, más de 3 cuadritos del electrocardiograma, el QRS, pues le vamos a llamar taquicardia de QRS ancho. Entonces, cuando hablamos de QRS angosto, pues va a venir un montón de taquicardias y la gran mayoría, 87%, son taquicardias supraventriculares. Entonces, ¿ahí qué voy a tener? Voy a tener la taquicardia sinusal, o sea, el marcapasos natural que está mandando impulsos más de 100 veces por minuto, ¿sí? Entonces, lo que hay que dejar bien claro ahorita es que una taquicardia sinusal es más de 100 latidos por minuto del marcapasos natural. Pero lo que estamos viendo ahorita son las taquicardias, o sea, más de 100 latidos por minuto es una taquicardia. También va a haber taquicardias que le llamamos auriculares, donde va a haber un cortocircuito en la aurícula y eso va a generar pues unas características para el diagnóstico, ¿sí? Sin embargo, yo voy a referirme a las taquicardias auriculares nada más en el ámbito prehospitalario, QRS ancho o QRS angosto. Puedo tener también yo una taquicardia que se llama multifocal, donde hay muchos cortocircuitos en la aurícula. Entonces va a ser una característica que nos va a dar el electrocardiograma. Pero vuelvo a repetir, en el ámbito prehospitalario, solamente QRS angosto, QRS ancho, ¿sí? También puedo tener algo que se llaman taquicardias por reentrada, que son cortocircuitos que están a nivel del nodo AB y que son problemas de nacimiento que el paciente tiene, pero lo mismo se manifiesta por taquicardias de QRS angosto o QRS ancho.
También tenemos otros tipos de taquicardias que se le han llamado taquicardias por reentradas auriculoventriculares. ¿Y eso qué significa? Un cortocircuito por un cablecito que le nació mal al paciente, y eso solamente va a generar taquicardias, lo mismo de QRS angosto o QRS ancho en el medio prehospitalario. También hay taquicardias que ustedes han visto que son así de rápidas, 300 latidos por minuto, pero lo que interesa es si el QRS es angosto o el QRS es ancho. Eso es lo que interesa para darle tratamiento como debe de ser. Las últimas dos taquicardias que voy a mencionar, el flúter auricular o aleteo auricular, que la característica es que entre cada QRS hay estas imágenes como que se llaman dientes de sierra o como si fueran los dientes de un serrucho o de una cegueta, ¿no? Eso es lo que se conoce como flúter y eso es una arritmia de la aurícula del lado derecho predominantemente. El flúter a veces cuesta mucho trabajo diagnosticarlo, pero pues hay cosas que podemos hacer como maniobras vagales, aplastar el cuello o bien poner adenosina, que ahorita lo voy a mencionar. Y la última arritmia en las taquicardias que voy a mencionar, pues es la fibrilación auricular, donde hay muchos cortocircuitos a nivel de la aurícula y eso va a generar latidos irregulares en el electrocardiograma. Y siempre que pensemos en una arritmia muy irregular, siempre hay que pensar en que es fibrilación auricular. Entonces, todas estas taquicardias van a caer en el grupo, vuelvo a repetir, de taquicardias de QRS angosto o QRS ancho. Así la tengo que diagnosticar en el medio prehospitalario, en la ambulancia. Esta imagen se las voy a dejar y quiero que se les quede muy grabada en la mente, porque si se fijan aquí, las rayas estas son irregulares entre sí. O sea, la distancia que hay entre una raya y otra son diferentes siempre. Y la otra es que esta misma taquicardia, el QRS, mide más de 3 cuadritos chiquitos. Entonces, esta taquicardia es una taquicardia de QRS ancho irregular. Y esa es una taquicardia que merece total tratamiento diferente a la que son la mayoría de las taquicardias. Entonces, esto debemos de tratar de mantenerlo en nuestro cerebro para que cuando lo veamos en el monitor, tratarlo como debe de ser. También es una taquicardia QRS ancho, pero es irregular. Entonces, quiere decir que es muy diferente a esta, que es una taquicardia de QRS ancho, pero es bien regular, pues. O sea, de latido a latido hay una distancia que es muy parecida. Entonces se tratan de manera diferente y eso tiene que quedar bien claro. Esto que pongo aquí, pues es un paciente con un infarto y bueno, una taquicardia ventricular polimórfica que luego degenera a fibrilación ventricular. Y eso pues es otro tipo de tratamientos. ¿Qué nos dice el ACLS? ¿Cómo voy a tratar esas taquicardias? Ojo, hace rato dije cuando iba a empezar el algoritmo de taquicardias que la taquicardia es más de 100 latidos por minuto. Pero las guías de tratamiento dice que le ponga atención al paciente que tiene más de 150 latidos por minuto. ¿Y qué significa? Que si el paciente tiene menos de 150, probablemente, aunque tenga más de 100, probablemente no va a tener muchos síntomas, pero hay que considerarlo, ¿no? Y lo mismo, tengo yo que preguntarme si el paciente tiene presión baja, si está confuso, si tiene signos de shock o si le duele el pecho o le falta el aire. Porque todos estos datos son datos de inestabilidad hemodinámica. Y todo lo que sea inestabilidad hemodinámica se debe de tratar con electricidad, ¿sí? Con cardioversión eléctrica. Pero aquí dice, ok, no tiene ningún dato de inestabilidad. El paciente está platicando contigo,
te está diciendo cómo está, ok, entonces está estable, no hay problema. Entonces quiere decir que voy a tener tiempo de tomarle un electrocardiograma, pues para yo saber si es QRS angosto o si es QRS ancho. Si es QRS angosto, 90% de probabilidades de que es una taquicardia supraventricular. Entonces, las taquicardias supraventriculares son las taquicardias de QRS angosto, que son regulares. Y ese es el mismo tratamiento. Aquí viene maniobras vagales, o sea, aplastarle el cuello. Le voy a poner adenosina como medicamento. Y si no responde a adenosina, le puedo poner otros 2 medicamentos, que es beta bloqueador o calcio antagonista. El problema viene cuando la taquicardia es de QRS ancho, o sea, gruesota. Pero hay que recordar que el paciente esté estable, ¿eh? O sea, te da tiempo de hacer todo eso. Y si el paciente está estable, entonces me voy a ir a ponerle el suerito. Le puedo poner adenosina, porque ya sé que es una taquicardia de QRS ancho, pero le puedo poner adenosina para ver si se quita. Pero mientras estás preparando todo lo que sigue. Entonces, la que responde a adenosina es la taquicardia de QRS angosto, bien regular. Cuando es QRS ancho, no todas te responden a la adenosina. Ahí es de qué vas a disponer, de amiodarona. Por eso es que tienes que tener un médico, pues que te diga cómo vas a administrar la amiodarona y todo eso. Si el paciente está inestable, generalmente nos vamos a ir a dar terapia eléctrica. Y aquí vamos a tener que tomar la decisión de qué cantidad le vamos a poner en cuanto a los joules. Lo que pongo aquí en esta imagen es las maniobras vagales. Esto se da para el paciente estable, taquicardia de QRS angosto, donde pues son taquicardias supraventriculares la gran mayoría de las veces. La maniobra vagal más común que hacemos es la de comprimir el seno carotidio. Aquí a nivel del cuello tenemos el seno carotidio, que es un lugar que percibe cambios bruscos de presión. Y ese lugar tiene mucha inervación vagal, se llama. Entonces quiere decir que si yo aplasto el cuello, mando la señal al corazón para detener esa taquicardia. Entonces, esta es la maniobra que más podemos utilizar a nivel prehospitalario. La recomendación internacional te dice, escúchale el cuello antes de aplastarle, porque si en el cuello escuchas un soplo, es probable que el paciente tenga un tapón de colesterol en esa arteria y corremos el riesgo de desprenderlo. Y por lo tanto, ahí se contraindicaría. Las maniobras vagales que hay en nuestro medio actualmente es masaje del seno carotidio, provocar el reflejo nauseoso o el vómito con una batelengua, respirar hondo o pujar. Son todas las maniobras vagales que hay. Antes se metía a los pacientes en agua fría, antes se aplastaban los ojos, ya eso no se utiliza, ¿eh? Entonces nos quedamos solamente con aplastar el cuello, respirar hondo, pujar o provocar un poquito las ganas de vomitar. Hace 3 años salió esta maniobra vagal que se llama maniobra vagal modificada. Aquí lo que viene es que el paciente está sentado, está como monitoreado, la taquicardia es de QRS angosto y el paciente está estable. Y lo único que voy a hacer con el paciente es pedirle que sople en una jeringa, o sea, a la jeringa le quito la aguja y le pido que sople a través del orificio donde estaba la aguja y que vea la posibilidad de empujar el émbolo, ¿sí?, hacia afuera de lo que es la jeringa. Le voy a pedir que puje, que sople 15, 20 segundos. Inmediatamente después de que sople, lo que voy a hacer es acostar al paciente y levantarle las piernas. Si yo aplasto el cuello como maniobra vagal, o sea, lo convencional,
lo que logro es un 15% de probabilidades de que se quite la taquicardia. Pero si hago maniobra vagal modificada, puedo aumentar el éxito a un 45% promedio, ¿no? Y eso lo pueden hacer incluso pues en la casa del paciente si ustedes hicieron el diagnóstico. Estos pacientes, si no mejora con maniobras vagales, los libros dicen que le pongas este medicamento que se llama adenosina. Adenosina es complejo traerlo en las ambulancias en algún momento, ¿no? Pero la verdad es que este medicamento sería excelente traerlo en la ambulancia porque es un medicamento que dura 5 segundos el efecto nada más. Se debe de poner de preferencia en la fosa antecubital, se debe de poner con una llave de 3 vías siempre y debe de hacerse una técnica que se llama push-push. O sea, pones la llave de 3 vías, en una pones una jeringa de 20 mililitros con 20 cc de solución fisiológica. En otro extremo pones la jeringa con la adenosina. Y lo único que se hace, una persona se va a encargar de administrarla. Push la adenosina, le das la vuelta a la llave de 3 vías y push a la solución salina y elevas el brazo para que ese medicamento llegue en menos de 5 segundos al corazón, y esto lo que hace es detener al corazón unos segunditos y por lo tanto la taquicardia se quita. Entonces, este es el medicamento ideal para las taquicardias de QRS angosto regulares. ¿Sí? Doctor, Ajá. tiene una pregunta Eduardo Guadalupe Castañón. Ajá. A ver. Eduardo, si puedes poner tu micrófono, te escuchamos. Te escucho, Eduardo. ¿Sí lo oigo? Ok. Ahí te escucho, Eduardo. Sí, dime. Ok, el que tenía una pregunta sobre la presión en el cuello. Ajá. Nosotros lo podemos hacer porque ya ve que tenemos que tener una dirección médica. Ajá. Por ejemplo, aquí nosotros casi no la tenemos. Entonces, mi pregunta es que si nosotros la podemos hacer con este curso que ustedes nos están dando. Mira, sí la puedes hacer. No necesitas una prescripción médica para una maniobra vagal. Lo único es que tienes que tener la certeza de que la taquicardia es QRS angosto, regular y que el paciente esté estable ahí en su casa. Eso tienes que tener la certeza. Y antes de aplastar el cuello, tienes que haber escuchado el cuello, que no haya ningún soplo. La mayoría de estos pacientes son jóvenes, ¿eh? O sea, son las clásicas taquicardias de gente de 20 años, 25 años. Entonces esos pacientes no tienen soplo ni nada en el cuello. Y si tú le aplastas, te digo, en realidad no va a haber ningún problema. Entonces es muy seguro para que lo hagas tú en el medio prehospitalario. Y muchos de mis pacientes, por ejemplo, eso ya lo saben, ¿eh? O sea que si tú se lo haces a uno de mis pacientes, el mismo paciente te va a decir, ok, sí, el doctor me había dicho que eso me iban a hacer. Y es muy seguro. O sea, realmente el problema estaría si se lo haces a un viejito. Ahí sería el problema, ¿no? Porque pudieran suceder varias cosas a un viejito, incluso que el corazón se le parara. Por eso yo te diría mejor a los jóvenes. ¿Está bueno? Ok, muchas gracias. Muy bien. Aquí Doctor, perdón, Enrique Brown tiene otra preguntita. Ok. A ver, adelante, Quique. Oye, Doc, aprovechando la pregunta que te hizo Eduardo de Sonoita, Ajá. creo que estamos en el momento idóneo para decirte que claro que lo podemos hacer, claro que podemos trabajar en conjunto. El día de mañana que nuestro querido amigo el doctor Manuel Zelaya sea nuestro médico responsable. ¿Qué dices? Bueno, fíjate que voy a aclarar algo muy bien en ese sentido. Y tú lo sabes, Quique, porque yo lo viví. O sea, yo recibí un entrenamiento a nivel prehospitalario y el médico que me daba todas esas autorizaciones, pues lo primero que checó es que yo estuviera bien preparado para eso, ¿no?
Entonces yo creo que si hacemos un programa bien establecido de urgencias cardiovasculares y la persona que lleve ese entrenamiento, que no va a ser facilito, ¿eh? O sea, esto de las urgencias cardiovasculares, la persona que yo autorice para que pase medicamento, me tiene que haber demostrado primero que sí sabe, ¿no? Porque hay que recordar que esto se maneja por niveles de capacitación prehospitalaria. Entonces, por eso hay técnicos en atención de emergencias prehospitalarias básico y avanzado. Entonces, en realidad, por supuesto que lo podemos lograr eso y le daríamos un plus a la medicina prehospitalaria del Estado. Yo bien puesto, pero ya sabes que con un programa de capacitación bien establecido y de alto nivel. ¿Está bien? Bueno, Perfecto. para terminar, algunos pacientes van a requerir shock eléctrico. Aquí nada más estoy poniendo a donde se colocan los parches, que puede ser en la parte cerca de la clavícula del lado derecho y en la punta del corazón. Esa se llama posición anterolateral. O en algunas personas colocamos un parche adelante y otro atrás, en la espalda y en la parte de adelante del corazón, cuando vamos a dar un shock eléctrico para cardiovertirlo. Recordar que tenemos desfibriladores monofásicos y bifásicos. Si es un monofásico, la electricidad va en una sola dirección. Si es bifásico, la electricidad va en dos direcciones. Entonces, yo tengo que conocer muy bien el equipo que yo estoy utilizando, porque ahí depende la energía que yo voy a colocar. Siempre va a ser mejor el bifásico, porque tiene menos posibilidad de dañar al corazón, ni dañar al cuerpo, ni quemar y todo eso, ¿no? Siempre que vayamos a dar una terapia eléctrica, considerar que si yo voy a cardiovertir, tengo que aplastarle un botón en el aparato que diga cardioversión eléctrica, ¿no? Entonces, ese aparato, el aparato donde yo le aplasto dice sincronizar. Y lo que hace el aparato es ponerte estos triangulitos en el QRS para no dar la descarga en un momento vulnerable y que yo pueda provocar fibrilación ventricular. Entonces, si yo voy a desfibrilar, nada más doy la descarga, eso es para ritmos desfibrilables, y si yo voy a cardiovertir, pues tengo que aplastar el botón en el aparato y me va a aparecer esta flechita. Siempre que yo dé una descarga eléctrica al corazón por cardioversión, tengo que ver esta flechita. Si esa flechita no la veo, es que no está el aparato sincronizado y por lo tanto lo que voy a hacer es desfibrilar y corro el riesgo de yo provocar una arritmia más peligrosa. Y la otra es que siempre que dé una descarga de cardioversión, tengo que, si voy a dar una segunda descarga, tengo que volver a aplastar el botón, porque en el momento en que yo doy la descarga, ya se desincroniza el aparato. Por lo tanto, eso lo tengo que considerar. ¿Cuáles son los ritmos desfibrilables? Pues los ritmos de paro cardíaco, hay dos tipos. El ritmo desfibrilable, que es taquicardia ventricular o fibrilación ventricular en el paciente que está sin pulso. O sea, aquel paciente que ya no respira, no responde, no se mueve, solo jadea, y el ritmo cardíaco que yo detecté es alguno de estos dos, es un ritmo desfibrilable. ¿Y qué tengo que hacer? Darle una descarga eléctrica en ese momento. Si el ritmo es no desfibrilable, entonces yo voy a tener asistolia o voy a tener esto que se llama actividad eléctrica sin pulso. Entonces, si esto es lo que yo encuentro, pero el paciente está en paro cardíaco, estos no se benefician dándoles una terapia eléctrica y lo único que hay que hacer es tratar de identificar las posibles causas con algo que se llama HSI-test y mientras pues le tengo que estar dando compresiones en el pecho. Entonces el ritmo no desfibrilable pues requiere más reanimación cardiopulmonar y podemos poner un medicamento que se llama adrenalina, ¿sí? Hay que dejar bien en claro que ahora el sistema tanto prehospitalario como hospitalario, lo que más interesa es la reanimación cardiopulmonar de alta calidad.
Anteriormente le aplastábamos el pecho, había cosas que no medíamos, entonces ya eso no se vale a los que andamos arriba de una ambulancia. La RCP de alta calidad significa, siempre que voy a comprimir, 100 a 120 veces por minuto. Si es un adulto, 5 centímetros de profundidad. Tan importante es la compresión como la descompresión. Entonces, quiere decir que debo de permitir una reexpansión completa del tórax. Lo otro que debo de hacer, reducir al mínimo las pausas. O sea, si yo estoy dando RCP para ventilar, para cambiar de reanimador, no. Lo menos que se pueda interrumpir le va a ayudar más a la perfusión cerebral. Por lo tanto, debemos, si vamos a detener un poco las compresiones, menos de 10 segundos. Y la otra es, si voy a ventilar, tengo que ventilar adecuadamente, ¿no? Entonces, de las cosas que hay que recordar, que el 80% de los paros cardíacos ocurren en nuestra casa. Entonces, ¿a quién le va mejor? Fíjense, el 20% de los paros ocurren fuera de casa, pero casi el 90% de las veces hay un chismoso cerca de esa persona que cayó en paro cardíaco fuera de casa. Se dividen. Por lo tanto, a esos chismosos hay que entrenarlos en RCP. Por eso es que ustedes en sus delegaciones tienen que tener un programa de capacitación en RCP a toda la población. Porque si cuando una ambulancia llega ya hay una persona que le dio RCP, le va a ir mucho mejor a ese paciente, ¿sí? La cosa cambió mucho a partir de la época de los 80s, cuando empezaron a poner desfibriladores en las calles. Entonces se vio que a la gente que le enseñábamos RCP y aparte le enseñábamos a utilizar un desfibrilador y se lo poníamos en la calle, pues esas personas le iba mejor. Por eso es que salió lo que se conoce como cadena de supervivencia, donde le enseñamos a la gente a reconocer el paro cardíaco, a llamar al 911, a dar RCP, a utilizar un desfibrilador y bueno, y también atenderlo avanzado. Este cuadro muchos de ustedes ya lo conocen, si no, pues Natalia lo va a tener en la presentación esta que les voy a pasar, pero este es un resumen de toda la que es la reanimación cardiopulmonar, guiado desde octubre del 2015 y en octubre del 2020 van a salir las nuevas recomendaciones para atender a los pacientes en paro cardíaco. Recordar que en sus lugares donde ustedes estén, pues deben de procurar de que haya desfibriladores en las calles. Yo sé que eso en muchos lugares es difícil, pero eso está creciendo mucho en el estado de Sonora y lo tenemos que tener en mente todos porque eso va a aumentar la sobrevida, ¿sí? Y la otra cosa que me gustaría mucho que ustedes lo aplicaran en sus delegaciones, que es la RCP asistida por teléfono. Se ha visto que cuando un paramédico toma el control de enseñar, orientar a los familiares a cómo dar RCP en el momento en que su familiar esté en paro cardíaco, eso ha aumentado la sobrevida un 60-70%. Por eso yo les pediría que viéramos la posibilidad de tener protocolos en sus delegaciones para que si ustedes saben que a una persona le están dando RCP, ustedes díganle cómo a los familiares y ese familiar lo va a hacer mejor porque va a tener menos nervios, pues, ¿no? Y va a estar menos ansioso sabiendo que tiene el apoyo de ustedes. Y me despido con este artículo que ya se los mandé. Bueno, se lo mandé a Natalia, no sé, Natalia, si se lo mandaste a toda la gente, pero este es un artículo que salió esta semana, que son las recomendaciones de RCP básico y avanzado que salieron en Estados Unidos en relación a ahora la epidemia de COVID actualmente, ¿no? Entonces, ya hay unas guías que sacaron en Reino Unido, en Inglaterra, hace 2 semanas,
y hay ciertas variaciones, pero realmente estas son las de Estados Unidos, son las que recomiendan más. Esto es algo meramente provisional. En octubre del 2020 van a salir las recomendaciones ya formales. Así lo dicen estas guías. Esto es solo algo provisional para no exponer a los paramédicos ante el riesgo de la epidemia que estamos teniendo. Y estas guías la hicieron las asociaciones de cardiólogos, de urgenciólogos, de anestesiólogos y de pediatría. O sea, es un consenso que se hizo entre muchos expertos de cómo íbamos a dar RCP. Y aquí hay 3 puntos bien interesantes que debemos de dejar bien claro. Y fíjense cómo se los voy a decir. Suena un poquito agresivo, pero el paciente que tiene COVID y que hizo paro cardíaco en su casa o que hizo paro cardíaco en el hospital, la probabilidad de sobrevida es de menos del 1%, ¿sí? Entonces, quiere decir que ustedes tienen que tomar la decisión si realmente le quieren dar RCP a esa persona. Y si ustedes saben que es COVID positivo, la recomendación es que mejor ni siquiera le den RCP, porque lo único que va a suceder es que ustedes se van a exponer, ¿sí? Si ustedes saben que un paciente que hizo paro cardíaco en su casa y es COVID positivo, lo más seguro es que los familiares ya estuvieron expuestos. Por lo tanto, la recomendación es no iniciar RCP porque ustedes están en riesgo. Ahora, si por algún motivo quieren iniciar RCP, bueno, lo primero que les dice, no lo inicien si no tienen todo el equipo de protección personal. Guantes, doble guante, overol, gogles, cubrebocas N95, N100. O sea, si no tienen todo el equipo de protección personal, mejor no lo inicien. Y la otra cosa que les dice, limiten el número de personal. O sea, quiere decir que ahora le están dando mucho énfasis al RCP solo con las manos, ¿sí? O sea, una sola persona puede dar RCP solo con las manos. Y si la persona está tirada en el piso en su casa, dice que le pongas un cubreboca al paciente o que le pongas una toalla encima porque hay que disminuir lo que se llama producción de aerosoles. Cuando nosotros damos RCP, cuando tosemos o estornudamos, lo que mandamos es gotitas de saliva muy pequeñitas que llevan millones de virus. Entonces, cuando nosotros damos RCP, cuando realizamos compresiones, se producen aerosoles y esos aerosoles se quedan en el ambiente unas horas y corremos el riesgo de respirarlo nosotros como paramédicos. Por eso es, si no tienes el equipo de protección personal, no inicies la RCP ahí en la casa del paciente o en la ambulancia. Y la otra, si lo vas a iniciar, limita el número de personal. 1, 2 cuando mucho y se acabó. ¿Y eso a qué nos está llevando? A que vas a dedicarte a dar solamente compresiones y vas a esperar a que llegue el desfibrilador, ¿sí? Ahora, no sé si recuerden las recomendaciones anteriores, pero nos decía las recomendaciones anteriores que les dieras 30 compresiones con 2 respiraciones. Pero si vas a dar respiraciones, tienes que ser, no se vale boca a boca, no se vale boca mascarilla, o sea, tienes que tener a fuerzas un dispositivo de bolsa, válvula, mascarilla, pero esa bolsa, válvula, mascarilla tiene que tener un filtro
que va a reducir la formación de aerosoles. Si no tienes esa bolsa, válvula, mascarilla con ese filtro, no des ventilaciones, solamente compresiones. Si por la otra cosa es que esa bolsa, válvula, mascarilla tiene que tener la mascarilla, tiene que tener un cierre hermético, o sea, tiene que tener un sistema como esté fija la mascarilla para reducir la formación de aerosoles y que no lo respiren ustedes. Por eso es que aquí te dice limita al personal, equipo de protección personal y RCP solo con las manos. Y cuando te llegue el desfibrilador, pues dale la descarga. Eso es lo más importante en este punto. La otra cosa que dice de recomendación es, yo sé que a nivel prehospitalario es complejo el intentar intubar a los pacientes. Entonces, la persona que más se infecta en el hospital, que intuba a pacientes COVID, es el anestesiólogo. Entonces, tiene una capacidad para contagiar cuando intubas al paciente impresionante, ¿eh? Entonces, te dice, si vas a intubar, la persona que intube al paciente tiene que ser la más experimentada. Tienes que tener todo el equipo de protección personal y ustedes han visto que en los hospitales ahora le ponen una caja al paciente en la cara para protegerse el anestesiólogo. Pues es que a nivel prehospitalario, si ustedes van a intubar, pues deberían de tener también esa caja. Entonces quiere decir que si no tienen todo el equipo de protección personal, mejor no intuben y no ventilen, solamente den compresiones y se acabó. También el mismo artículo dice que si ustedes no tienen la experiencia para intubar o no tienen el equipo de protección, pues a lo mejor lo podrían hacer con un dispositivo supraglótico. Ponen una mascarilla laringia y se acabó. Entonces, en realidad, si se fijan, todo está enfocado en que si dan RCP, solo con las manos y espera que llegue el desfibrilador. El problema viene también cuando ese paciente, pues si el paciente tiene un ritmo desfibrilable y les llega el desfibrilador, pues seguramente el paciente ya tiene una oportunidad. El problema es cuando el paciente no tiene un ritmo desfibrilable, porque si un ritmo no desfibrilable en un paciente que no tiene COVID, la probabilidad de sobrevida es menos del 5%. Si tiene COVID, la probabilidad de sobrevida es de menos del 1%. Entonces ahí es donde les dice el artículo que ahí es donde ustedes van a tener que tomar la decisión si hasta ahí paran la reanimación y ya no hacen absolutamente nada. Pero si tiene un ritmo desfibrilable y el paciente se quita con esa descarga que le den, probablemente el paciente le pueda ir mejor. Y la clave tiene que estar nuevamente. Si se fijan, aquí en la parte de arriba el algoritmo les puso todo de amarillo. Eso es lo nuevo del algoritmo y la recomendación más importante. Y dice, todo el equipo de protección personal limita al personal y considera si realmente vale la pena que inicies la reanimación. O sea, eso te dice antes de iniciar la reanimación. Entonces, si se fijan, primero ustedes, luego ustedes y después ustedes, ¿sí? El paciente ya está en paro cardíaco. Si ustedes decidieron de alguna manera darle RCP, dice limita la formación de aerosoles. O sea, quiere decir que dale RCP, pero cúbrele la boca al paciente con una toalla, con un cubrebocas. Si te fuiste a la parte de que le diste RCP, le diste descarga, el segundo cuadro de amarillo te dice que antes de avanzar más en la atención del paciente, que lo intubes, ¿sí? Que lo intubes. Pero vuelvo a repetir,
tienes que tener todas las condiciones para poder intubarlo, si no, no se puede. Y tienes que tener todo un circuito cerrado para poder ventilar a ese paciente. Entonces, al final de cuentas, el algoritmo está enfocado más a la protección del rescatista, ¿sí? Y eso es lo que tienen ustedes que considerar. Al final, todo lo demás es lo mismo, te dice qué medicamentos se pueden dar, que si es un ritmo desfibrilable, pues toda la secuencia que vas a hacer, y si es un ritmo no desfibrilable, pues de alguna manera tú puedes decidir si continúas o no continúas con la atención, ¿sí? Entonces, todo lo demás es igual, la calidad de las compresiones, la descarga eléctrica de acuerdo al aparato que ustedes tengan, la vía aérea, obligado a tener un sistema de filtro y de circuito cerrado, considerar los medicamentos de paro cardíaco, solamente adrenalina, miodarona o lidocaína, las H's y las T's, que son las probables causas que generaron ese paro cardíaco, y bueno, pues cómo vas a cuidar al paciente que te hizo ya el paro cardíaco. Entonces, si yo tuviera que dejar un mensaje sobre esta diapositiva que les dejé para finalizar, yo les diría, no se crean héroes. Nosotros mismos lo estamos haciendo en el hospital. Nuestros pacientes con COVID los está intubando un anestesiólogo con todo el equipo de protección, con video laringoscopio, con la caja para intubar al paciente. O sea, son todas las condiciones de seguridad. Entonces, en época de COVID, medio prehospitalario y hospitalario, primero es la protección de ustedes y luego el paciente, ¿sí? Entonces, y debo dejarles el mensaje que a partir de este momento, yo creo que muchos de los pacientes los vamos a tratar como si tuvieran COVID, aunque no sabemos ni qué onda, ¿no? Pero es mejor exagerar y tratarlo como si fuera COVID. ¿Está bueno? Aquí termino. No sé si hay alguna pregunta, Natalia, que pudiéramos recibir. Sí, doctor, de hecho hay varias. La primera, ¿qué función tiene el diltiazem? Esa es una. Y la otra es, doctor, ¿qué función tiene el losartán? Y otro es Oscar Vázquez. Entonces, igual Mira, si quieren. déjame contesto primero la del diltiazem. Esa parte del algoritmo del diltiazem es igual que la adenosina. Todas las taquicardias de QRS angosto regulares, la mayoría son taquicardias supraventriculares. Entonces, esas taquicardias, como son un cortocircuito redondo, o sea, circular, todas esas taquicardias pasan por el nodo auriculoventricular. Entonces, todo lo que modifique la electricidad del nodo auriculoventricular quita la taquicardia. Si yo aplasto el cuello, la maniobra vagal modifica la actividad del nodo AB y por lo tanto la taquicardia se quita. La adenosina actúa sobre el nodo AB, por lo tanto la taquicardia se quita. Pero si con eso no se quitara, yo dispongo de algo que se llaman beta bloqueadores. Y los beta bloqueadores son metoprolol, propranolol, atenolol, que lo que hacen es bloquear el nodo AB. Y el último grupo se llama calcio antagonista, donde ahí entran dos medicamentos. Uno de ellos se llama verapamil y el otro se llama diltiazem. Y los dos bloquean al nodo AB. Entonces, cualquier medicamento que bloquee el nodo AB va a quitar esa taquicardia, pero tiene que ser un tratamiento escalonado. O sea, del más suavecito al más complejo, pues. Por eso es que tiene que ser en ese orden. Maniobras vagales, adenosina, beta bloqueador, calcio antagonista. Ajá. La siguiente pregunta, ¿cuál era? Recuérdame. Losartán. El losartán. Bueno, yo creo que la pregunta que hicieron de losartán es que mucha gente piensa
bueno, la información que salió es que el COVID se fija a los receptores donde actúa el losartán. Entonces, el paciente que tiene presión alta es uno de los más susceptibles a que el COVID le dé de manera grave. Entonces, mucha gente se empezó a asustar porque dijo, ah, caray, ese medicamento yo lo tomo, losartán, telmisartán, valsartán. Entonces, muchos pacientes creyeron que el medicamento les aumentaba el riesgo. Y ya se sabe que no aumenta el riesgo. El losartán es un medicamento para la presión alta y no le debemos de quitar al paciente el tratamiento que ya tiene. El losartán es un medicamento muy bueno para la presión y es un medicamento que seguramente tiene al paciente controlado. No hay que quitarlo por ningún motivo. Losartán es un antihipertensivo, ¿sí? La siguiente pregunta, Natalia. La siguiente es de Oscar Vázquez. Entonces, si Ajá. él quiere poner el micrófono, Oscar, porque no pusiste la pregunta. Nomás. Oscar, te escucho. Buenas noches, una pregunta, si se puede. Claro que sí, adelante, Oscar. No, soy Martín Jiménez. ¿Qué onda, Doctor, Martín? Dime, Martín. Muchas felicidades, excelencia, doctor. Para preguntarle nada más, esta se me pasó, el Dialtacen lo toma un familiar mío y para preguntarle cuál es la función que hace, disculpen, no alcanzo a escucharlo hace rato. Ok, mira, el diltiazem es un medicamento que pertenece a un grupo que se llama calcio antagonista. Es un medicamento que reduce la frecuencia cardíaca del corazón y tiene dos funciones principales en el corazón, ¿eh? Una de ellas es reducir la frecuencia cardíaca, o sea, mejorar las arritmias o las taquicardias, y el otro efecto que tiene es sobre la presión arterial, ¿sí? Entonces, es un mecanismo doble a nivel del corazón y tiene otras funciones en el cuerpo, ¿eh? Pero en el corazón, para eso se utiliza. Ok, muchas gracias por su atención y muchas felicidades. Gracias. Al contrario, gracias a ti por escucharme. Ahora sí, Oscar, ¿qué onda? ¿me escucha, doctor? Te escucho muy bien, Oscar. Dime. Ok, A ver, ¿cuál es tu primero que pregunta? nada, buenas tardes. Mi pregunta, pues me voy a ir un poquito para atrás respecto al soplo. Ajá, A mi hija me la operaron hace 2 años de un soplo, el conducto arterioso persistente. ajá. Se lo taparon, pero siempre me he preguntado qué daños colaterales hubiera habido, porque mucha gente me había dicho, no, que déjaselo con el tiempo, se le va a ir quitando, que a fulanito de tal se le quitó a los 7 años. Ajá, Pero como yo soy muy precavido, ajá, pues yo voté porque le hicieran ese cateterismo. Pero siempre me he ajá. preguntado, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera dejado ese soplo ahí y no se trata? Bueno, mira, el conducto arterioso lo voy a explicar para que, bueno, hay más gente que nos está escuchando. El conducto arterioso es un puente de comunicación entre la arteria aorta y la arteria pulmonar. Cuando estamos dentro de nuestra mamá, que nos estamos formando, esa comunicación la necesitamos, ¿sí? O sea, quiere decir que es normal que tengamos nosotros ese puenteo. Yo siempre les digo que es como un pedazo de manguera que pones en la aorta y lo pones en la arteria pulmonar. Entonces, cuando nace tu bebé, el momento en que respira, ese conducto arterioso se chupa y se cierra solo. Entonces la aorta y la arteria pulmonar ya tienen circulación diferente. Entonces, ¿qué sucede cuando queda abierto? La aorta tiene mucha presión de sangre y esa presión de sangre la empieza a mandar a la arteria pulmonar. Y hay que recordar que la arteria pulmonar conduce sangre que viene del ventrículo derecho hasta los pulmones. Entonces, si la sangre que sale del corazón se va por la aorta y se regresa nuevamente al corazón, lo que hace es que el corazón empieza a llenarse de volumen.
Yo siempre le digo que tú lo entiendas como si agarraras un globo de esos de fiesta, pues una bomba, y tú le empiezas a echar agua, ¿no? Si le echas 1 litro no pasa nada, ¿verdad? Pero échale 2 litros. Entonces el corazón de tu bebé hubiera ido creciendo, 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 creciendo. No hubiera reventado, pero hubiera provocado mal funcionamiento. O sea, ¿qué quiere decir? Que estuvo bien que le hicieran el cateterismo y estuvo bien que le hayan cerrado. No a todos los pacientes se les cierra ese conducto, ¿eh? Hay ciertos criterios que seguramente tu hija o hijo tenía y ya quedó resuelto, ya no hay ningún problema, ¿sí? Ok, Así que no, hiciste muy bien y no tienes nada de qué preocuparte. ok, muchas gracias, doctor. Al contrario, ¿alguna otra pregunta? Chicos, ahí ya pueden activar el micrófono.